Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Tal y como estaba previsto, Donald Trump ganó los caucus de Iowa, punto de arranque de las elecciones primarias estadounidenses. Lo hizo por bastante, lo hizo por 30 puntos y en un día especialmente complicado desde el punto de vista climatológico, porque en todo el estado los termómetros estaban muy por debajo de los 0 grados y la nieve tapizaba el paisaje. Trump ganó en 98 de los 99 condados de Iowa y dejó muy lejos a sus dos principales adversarios, Ron DeSantis, gobernador de Florida, y Nikki Haley, embajadora ante la ONU durante el mandato de Trump y ex gobernadora de Carolina del Sur. Trump supo ser magnánimo en la victoria y felicitó a sus oponentes, uno de los cuales, el empresario Vivek Ramaswamy, decidió retirarse tras sus pobres resultados y pedir acto seguido el voto para Trump, al que considera, y esto son palabras suyas, el mejor presidente del siglo XXI. Superada esta primera prueba, el panorama de las primarias se va aclarando y coloca a Trump muy por encima de lo que ya lo estaba, dando la razón a las encuestas que desde hace ya meses apuntaban a una victoria segura y sin más contratiempos que los que DeSantis o Haley puedan presentar en algunos estados. DeSantis no supo estar a la altura en Iowa, que quedó en segundo lugar con solo 9 delegados frente a los 20 de Trump, y fue incapaz de imponerse en ningún condado, a pesar de que los había visitado todos en los días anteriores a la votación. Con Haley sucede algo parecido. Los sondeos de intención de voto le dan un apoyo similar al de DeSantis, es decir, en torno al 10%, frente al 60% que obtiene Trump en las encuestas. Esto deja abierta la carrera, pero la carrera por el segundo puesto, no por el primero, que parece pertenecer a Trump. La siguiente prueba será el próximo martes, el día 23, en el estado de Nuevo Hampshire, donde Trump vuelve a estar a la cabeza de las encuestas. Sitúan a Trump estas encuestas unos 10 puntos por encima de Haley, pero esa diferencia podría quedarse muy corta, ya que algunos sondeos dan a Trump un 65% de los votos frente al 10% de Haley. Sin llegar a tanto, es probable que las encuestas estén subestimando la popularidad de Trump y la cantidad de voto oculto que hay a su favor. Eso mismo fue lo que sucedió en 2016 y gracias a ello pudo imponerse a Hillary Clinton. Si Trump ganase Nuevo Hampshire, que parece lo más probable, tendrían aún que superar los caucus de Michigan y Missouri, y luego el supermartes, que se celebrará el 5 de marzo y del que saldrán los delegados de 15 estados, algunos de ellos muy importantes y muy poblados y con muchos delegados, como California o Texas. Pero si gana Nuevo Hampshire y en las primarias de Carolina del Sur, del 24 de febrero, en ese caso batiría a Haley en su propio estado, todo habrá terminado, ya que se haría con una ventaja en delegados difícil de superar. Esto le convertiría en candidato de facto hasta su formalización como tal en la Convención Republicana de Milwaukee, que está programada para mediados de julio. Pero mucho antes de eso, en el mes de marzo, a principios de marzo, coincidiendo casi con el supermartes, Trump tendrá que comparecer ante un tribunal de Washington D.C. acusado de intentar anular el resultado de las elecciones de 2020. Uno de los cargos lleva aparejada una pena máxima de 20 años de prisión, lo que ocasionaría un conflicto que nunca antes se ha producido en la democracia estadounidense. En el Partido Republicano todos cruzan los dedos para que algo así no se produzca y Trump salga bien librado del envite judicial. Pero el asunto podría complicarse generando un problema de primera magnitud en pleno año electoral. Donald Trump ganó este lunes los caucus de Iowa, con el mayor margen en la historia de la primera de las elecciones para la nominación presidencial republicana, de la primera de las primarias, aunque esto del caucus no es propiamente una elección primaria. Ahora lo explico exactamente en qué consiste, aunque funciona como una elección primaria. Associated Press declaró a Trump ganador aproximadamente media hora después de que concluyese la votación. Ya sabéis que en Estados Unidos es la agencia AP la que declara las victorias electorales, y fue algo tan rápido que en muchos de los caucus ni siquiera habían terminado los discursos de los candidatos y de los que estaban participando en estas reuniones y ya se sabían los resultados.
Algunos os preguntaréis, como he empezado ya con lo de los caucus, y entiendo que aunque explico esto cada 4 años, lo hice en 2016, lo volví a hacer en 2020, bueno, estamos en año electoral ya de Estados Unidos, lo damos por inaugurado hoy, estamos a 18 de enero, y me parece a mí, algo me dice que aquí en la Contracrónica vamos a hablar mucho de él, porque de Estados Unidos se habla muchísimo en este programa, y cuando es año electoral pues se habla más todavía. Se habló mucho en 2020, y en 2020, ojo, que se habló menos de lo que se debió porque teníamos la pandemia de por medio, pero en 2016 recuerdo que durante ese año, el año en que ganó Donald Trump las elecciones, hubo un montón de contracrónicas dedicadas a aquel hecho que, y el tiempo ha venido a demostrarlo, fue un hecho histórico, en tanto que Donald Trump ha modelado a su antojo y sigue modelando a su antojo la vida política estadounidense desde entonces, y ya son 8 años. Bien, os preguntaréis qué diablos es eso de un caucus y qué lo diferencia de las elecciones primarias, no sé cómo llamarlas, ordinarias o normales. Bien, el sistema de primarias en Estados Unidos tiene 2 procedimientos distintos. La mayoría de estados organizan elecciones primarias para nominar a un candidato presidencial, pero elecciones primarias dentro del partido. El Partido Republicano tiene las suyas y el Partido Demócrata tiene las suyas. Pero los caucus, y normalmente, bueno, siempre, las elecciones primarias que interesan son las del partido que aspira a la Casa Blanca, o no la del que está en la Casa Blanca, porque por regla general, no siempre sucede obviamente, pero por regla general el que está en la Casa Blanca quiere repetir. Y si no quiere repetir, ya ha dejado claro cuál es su candidato, el presidente. Eso es lo habitual. Qué sé yo, cuando Reagan se marchó porque se tenía que marchar en 1988, pues dejó al cargo de la presidencia, o dejó señalado a George Bush, que había sido su vicepresidente. Bien, esto es bastante habitual. Lo mismo sucedió con Clinton, que dejó señalado a Al Gore para las elecciones del año 2000, y así sucesivamente. Por eso, cuando un partido, en el caso de que Biden, por ejemplo, que está en la presidencia, él va a la reelección, pero si no quisiese ir a la reelección, que no es lo habitual, son pocos los presidentes que voluntariamente han renunciado a la reelección. Caso, por ejemplo, fue Lyndon Johnson en los años 60, que él tuvo 2 mandatos, un mandato y medio, pero el medio mandato primero no era el suyo, era el de Kennedy. Pero a Kennedy le mataron en el año 63 y se tuvo que quedar Lyndon Johnson. Luego ya ganó, con mucha autoridad, por cierto, en las elecciones del año 64, y en el 68 decidió que no se presentaba. Lo anunció unos meses antes, que estaba hartísimo, que no podía más y que no se presentaba. El resultado es que la Casa Blanca terminó en manos de los republicanos. Bien, lo normal es eso, que interesen y que se lleven los titulares las primarias del partido que aspira a la Casa Blanca. Este año el partido que aspira a la Casa Blanca es el que es el Partido Republicano, y más concretamente 3 candidatos que son los únicos que tienen posibilidades. La introducción ya os los he presentado, uno es Donald Trump, el otro es Ron DeSantis y la última es Nikki Haley. Ramaswamy, que picaba muy alto, decidió retirarse ayer, así que un problema menos o un candidato menos que hay que seguir. Hace 4 años esto mismo lo hicimos, si mal no recordáis, que había un montón de ellos. Recordad aquellos programas de presentación de los candidatos a las primarias de principios de 2020, antes de que rompiese la pandemia, ya por el mes de enero o febrero, en la que fui siguiendo las primarias demócratas, que luego quedaron muy opacadas, todo hay que decirlo, por toda la crisis sanitaria. Bien, pues en la mayor parte de estados se organizan estas primarias, unas elecciones normales, hay una serie de candidatos y los votantes registrados pues van o no van, pero tienen derecho a votar. Hay estados en los que no se celebran elecciones primarias, sino algo que denominan caucus. Las primarias son unas elecciones internas y funcionan como unas elecciones internas. Estos votantes registrados emiten su voto de forma, por supuesto, privada y secreta, ya sea en persona o por correo, durante un día fijado. En cambio, los caucus requieren que los miembros del partido asistan a un lugar concreto en persona a una hora específica. Y allí se reúnen. Ese lugar puede ser una escuela, puede ser un centro de la comunidad, una iglesia. Están repartidos por todo el estado. Los representantes de los candidatos pronuncian unos discursos antes de que los electores emitan su voto, escribiendo el nombre de su candidato favorito. En los orígenes de la democracia estadounidense, solo había caucus, no había elecciones primarias. Esto de caucus es un término tomado del algonquino, estos indígenas que había en el noreste de los Estados Unidos, y que significa algo así como consejo o reunión.
Pero como era más lento el sistema de caucus y complicado, en la mayor parte de los estados fueron poco a poco sustituyendo estos caucus en favor de las primarias. Pero el Partido Republicano en Iowa se sigue apegado a este sistema, al igual que sucede en otros lugares. En Idaho creo que también tienen caucus, en Missouri, en Dakota del Norte, en Hawái, en Wyoming, en Kentucky y creo que en algún estado más. Pero en el resto, claro, son tantos como 50, hay elecciones primarias. El resultado de ambos es el mismo, delegados para la convención. Cada candidato recibe un número de delegados, asignados previamente a ese estado, que se traducen en delegados que luego viajarán a la convención. Cada año electoral se celebra en un sitio distinto, en una ciudad distinta, que además se prepara, es todo un evento, y luego votarán por él. En esa convención nacional se celebra siempre en verano. Y el cometido de esa convención es nominar al candidato del partido para las presidenciales. Este año la convención republicana se celebrará en Milwaukee, que es la capital del estado de Wisconsin, entre los Grandes Lagos, entre el día 15 y 18 de julio. La convención demócrata, que también la harán, se celebrará en Chicago, un mes más tarde, entre el 19 y el 22 de julio. Para las primarias demócratas, que se van a celebrar, porque no solo se presenta Biden, se presentan otros dos. Ahí está Biden, está un tipo llamado Dean Phillips y está una mujer que esta ya se presentó en las elecciones anteriores, llamada Marianne Williamson. Pero ninguno de los dos últimos tiene nada que hacer frente a Biden, que en las encuestas supera el 70% de apoyo dentro del Partido Demócrata. En tanto que los demócratas ocupan ahora la Casa Blanca, pues se entiende que será un desfile militar para Biden, como fueron las primarias republicanas de 2020 para Trump, que solo tuvo que medirse a uno, que era Billy Weld, que era el antiguo gobernador de Massachusetts, que terminó retirándose además a mediados de marzo. Bien, esta vez las tornas están cambiadas. El interés está en las primarias republicanas, que fueron las que empezaron el lunes en Iowa. Trump obtuvo el 51% de los votos y 20 delegados, seguido por Ron DeSantis con el 21% y 9 delegados. Trump obtuvo 20 y Nikki Haley con un 19% y 8 delegados. Y luego, el último en Litham, un tipo llamado Vivek Ramaswamy, que es empresario, que obtuvo lo tengo aquí, un 7,7% y 3 delegados. Bueno, Ramaswamy, viendo que no había de dónde rascar, decidió tirar a la toalla y pidió a sus delegados y a sus simpatizantes, no ya solo en Iowa, sino en todo el país, que apoyen a Trump en las sucesivas elecciones primarias y, por supuesto, en las elecciones presidenciales. Por lo que la verdad es que la ventaja que Trump se lleva de Iowa es todavía mayor, porque se lleva ese 7,7% y esos 3 delegados que entiendo yo que harán caso a Ramaswamy votarán a Trump en la convención de Milwaukee. Vamos, que se ha quitado un rival de en medio y ese rival además le ha elogiado, diciendo que es el mejor presidente del siglo XXI, pidiendo el voto para él. No podía salir Trump mejor librado del caucus de Iowa. Superado este escollo, lo siguiente que tiene por delante es el estado de Nuevo Hampshire, que es un estado pequeñísimo que está junto a Vermont, al norte de Nueva York, entre Nueva York y Boston. Son estos estaditos pequeños encima de Connecticut. Vamos, estos estados de tamaño europeo, de los pocos estados en Estados Unidos que son de un tamaño razonable. Mira, ahí se espera que lo tenga algo más difícil. De cualquier manera, el buen resultado de Trump en Iowa es significativo. Viene a demostrar la robustez de su candidatura a pesar de los 4 juicios que tiene en curso y de que muchos le daban por muerto hace solo un año. A la vista de lo que ha sucedido en Iowa y de lo fuerte que se muestra en las encuestas, no sería extraño que terminase siendo nominado en julio, tras arrasar uno tras otro con los 2 únicos candidatos que hoy por hoy están en posición de plantarle cara. Es que en Iowa ni siquiera le han conseguido plantarle cara, que siguen todavía en la carrera. Estos 2 candidatos son, como os decía, DeSantis y Haley, que en Iowa quedaron relegados a pelearse por el segundo puesto. Lo obtuvo DeSantis, pero por muy poco. Pero el segundo puesto en unas elecciones primarias no sirve absolutamente para nada. A lo sumo, para que el candidato nominado, ya en la convención, se acuerde de alguno de sus rivales en las primarias y le pide ir de vicepresidente. Eso es una posibilidad y además ha sucedido. Es lo que pasó, por ejemplo, con Kamala Harris hace 4 años. Anunció que se presentaba a las primarias, Kamala Harris, y poco antes de que comenzasen, esto fue en diciembre de 2019, se retiró, pidiendo el voto para Biden. Ya se olvidó por completo el nombre de Kamala Harris, y meses más tarde supimos que Biden la había escogido como vicepresidenta.
De manera que es posible, no tiene por qué suceder, pero es posible que tanto DeSantis como Haley terminen siendo vicepresidentes de Trump. Es una posibilidad, no tendría más que ofrecérselo y ellos aceptar. Es posible, pero poco probable, ya que ninguno de los dos, hasta la fecha, ha entrado en las quinielas vicepresidenciales. Se habla, por ejemplo, por lo que yo he leído hasta el momento, de Mike Pompeo, que fue el antiguo secretario de Estado con Trump, de la representante por Nueva York, de Elise Stefanik, de la que hablamos aquí hace no mucho tiempo por el tema de las manifestaciones, estas navidades, antisemitas, antijudías, mejor dicho, en Harvard. Esta fue la republicana en Harvard, en la Universidad de Pensilvania y en el MIT. Esta fue la que les hizo aquella pregunta a las rectoras. También se habla de la gobernadora de Arkansas, que se llama Sarah Huckabee, y de la gobernadora de Dakota del Sur, que es otra mujer llamada Kristi Noem. Pero puede pasar cualquier cosa. Esto es nombres que se están barajando, nada más, que aparecen aquí y allá en la prensa estadounidense. Puede pasar cualquier cosa porque la elección de vicepresidente queda a la completa discreción del nominado. Y se utiliza precisamente para reforzar su nominación en la convención y persuadir a los últimos indecisos, para tratar de arrimar partes del partido que quizá han quedado un poco fuera en las primarias. Un ejemplo lo tenemos con Obama en 2008, cuando llamó a Biden. Obama se presentaba ante Estados Unidos como la renovación absoluta, pero se trajo a Joe Biden, que en aquel entonces era mucho más joven que ahora, pero ya llevaba muchos años en el Senado, como el hombre de Washington, que llevaba toda la vida allí, un demócrata del sur. En el sur siempre ha tenido mucha presencia el Partido Demócrata históricamente, y del que se podían fiar, los que no se terminasen de fiar de Obama. Es este tipo de operación la que se hace. La relación entre DeSantis y Trump no es buena, esto lo sabemos. Se dedican, especialmente Trump a DeSantis, se dedican, insultos, desprecios, desde luego. DeSantis, de hecho, está muy volcado con las primarias. En Iowa, como os decía antes, visito todos los condados. Iowa es de estos estados perfectamente cuadrados que hay en las grandes llanuras de Estados Unidos. Son muchos, son 99. Y se presentó personalmente, los visitó a todos para pedir, y está haciendo un frío en esta zona de Estados Unidos espectacular, el invierno más frío en mucho tiempo, metros y metros de nieve, temperaturas de 10, de 12, de 20 bajo cero en algunos lugares. Y se lo fue recorriendo para ir rebañando voto a voto. DeSantis pensaba que se iba a medir contra Trump, pero realmente lo hará contra Nikki Haley, que ha conseguido prácticamente igualar a DeSantis en número de votos y en número de delegados. Haley fue embajadora ante la ONU con Trump, así que no sería descabellado pensar que si Trump gana las elecciones la elija como vicepresidenta. Ya se conocen, trabajó en su administración. O si consigue volver a la Casa Blanca Trump, pues le entrega alguna secretaría importante, la de Estado, por ejemplo. Pero eso no son más que simples cábalas. Luego pasará lo que tenga que pasar, porque esto no ha hecho más que empezar y faltan muchas cosas por suceder. El hecho es que la victoria de Trump ha sido la más contundente en la historia del caucus de Iowa. Ese resultado no es más que una demostración palpable de fortaleza y de implantación territorial. De fortaleza a la vista está, porque ha dejado a sus dos rivales muy lejos. Y de implantación territorial, porque viene a demostrar que Trump tiene ya una presencia, que hay trumpistas, en una palabra, por todo el país, incluso en la América profunda, como es el caso de Iowa. En el año 2016, Trump perdió este caucus. Lo perdió ante Ted Cruz, que tenía más implantación territorial que la campaña de Trump. También es una señal de que a ojos de sus seguidores se postula pues casi como un presidente, que tiene que pasar, es decir, él se siente y se percibe a sí mismo como un presidente. Le corresponde la nominación y percibe que es así. Que como a Biden le corresponde el Partido Demócrata, a él le corresponde el Partido Republicano. Que tiene que pasar por este trago de las primarias, pues porque no le queda más remedio. Pero por los resultados que hemos visto, más parece que ha concurrido al caucus de Iowa desde la Casa Blanca que desde su casa de Florida, desde Mar-a-Lago, que es desde donde lo ha hecho. Biden y los demócratas se llenan la boca continuamente diciendo que aborrecen a Trump y que quieren que desaparezca para siempre de la vida política estadounidense. Esto evidentemente, en principio, no les habrá sentado mal, todo lo contrario. Habrán dicho,
Bueno, pues sigue ahí. Y en esto me explico, porque podríamos pensar que no, que esto les entristecería, pero no. Son los demócratas en buena medida los responsables que Trump esté de vuelta y que esté de vuelta con esta fortaleza. La desastrosa presidencia de Biden y su impopularidad. Biden es muy impopular, mucho más de lo que pensamos, lleva desde finales de 2021 con tasas de aprobación inferiores al 50%, ojo, desde finales de 2021, más de 2 años. Eso ha ido fortaleciendo a Trump. Bueno, eso y los juicios que le van cayendo, que en lugar de perjudicar su candidatura, la están beneficiando abiertamente. Con cada nuevo caso, y los hemos ido viendo a lo largo del año pasado, las expectativas de voto de Trump no han hecho más que incrementarse. Y se puede ver, conforme empezó esto, el calvario, digamos, el calvario de paseos por el juzgado empezó hace un año, algo menos de un año. Recordad, luego tuvo que ir a Florida, ha tenido que comparecer en Nueva York. Bien, desde entonces es continuo. La información política estadounidense son las historias judiciales de Trump. Él lo tiene relativamente fácil. Utilizar esto en su beneficio. No tiene más que adoptar, pues lo que adopta, un aire de mártir, perseguido en cada vez que da un meeting, cada vez que se dirige a sus seguidores, pues soy un mártir de la causa, que quieren acabar conmigo. En cada intervención televisiva, en cada publicación en las redes sociales. Dice ser víctima del gobierno, del Estado profundo y de una conspiración para que no vuelva a la Casa Blanca. Que hay intereses, poderosos intereses en juego para que no vuelva. Claro, viendo esto, las noticias continuas, la cantidad de cargos que tiene encima, muchos de sus seguidores lo ven como algo verosímil. Sus votantes observan cómo va saliendo un caso tras otro con sus respectivas declaraciones, algunas muy humillantes ante los tribunales, y suscriben el relato por completo. Todo esto ha hecho que a sus adversarios, a los adversarios de Trump dentro del Partido Republicano, les resulte mucho más difícil abrirse paso. DeSantis parecía el candidato, hace un año estoy hablando, el candidato más probable en poder sacar la cabeza y convertirse en el líder del Partido Republicano, especialmente después de su victoria en 2022 y su popularidad, la popularidad tan grande que tiene entre los votantes del estado de Florida. Pero su resultado en Iowa, como os decía antes, es decepcionante. Sobre todo después de haber invertido tanto tiempo y tanto dinero en aquel estado, que es un estado menor. Lo que hizo en Iowa DeSantis fue aplicar la estrategia de Ted Cruz, de colocarse a la derecha de Trump, en materias como el aborto o el discurso anti-woke. Vino a decir, os voy a ofreceros una versión hipervitaminada de Donald Trump. Pero es que ahí ya no hay mucho espacio, ya que muchos republicanos quieren la revancha por lo de 2020. Y esa revancha, como es obvio, es mejor tomársela con Trump y no con un sucedáneo de Trump. DeSantis ha tratado de mimetizarse en lugar de marcar un perfil propio. De manera que el resultado es que empezamos 2024 con DeSantis más lejos que nunca de la nominación. Está muy por detrás de Haley en Nuevo Hampshire, en las encuestas, también en Carolina del Sur. Y si cree, como él asegura, que Trump no puede ganar a Biden en noviembre, que es imposible, pues lo suyo sería que abandonase las primarias y apoyase formal y públicamente a Nikki Haley y le diese así la oportunidad de enfrentarse a Trump cara a cara, que quedasen solo dos. Haley ha seguido una estrategia diferente, la de atraer a los republicanos que no simpatizan con Trump, que también son muchos, en el caso de Iowa el 49%. Él ha obtenido el 51%, pues la mitad del Partido Republicano ha preferido votar a otros candidatos. Estos votantes republicanos prefieren caras nuevas y parece que ha conseguido, el caso de Haley, resistir en Iowa gastando mucho menos y dedicándole mucho menos tiempo que DeSantis. Esta fortaleza relativa que tiene, insisto en lo de relativa, tendrá que enfrentarse a la realidad de nuevo y muy pronto, el próximo martes en Nuevo Hampshire y en Carolina del Sur el 3 de febrero. Trump, de hecho, ya se ha olvidado de DeSantis y la ha escogido como principal objetivo de sus críticas, dejando a un lado a DeSantis, al que yo creo que ya considera acabado. Trump además quiere pasar este trámite cuanto antes y que a principios de marzo, antes incluso del supermartes, esté todo resuelto
y tenga delegados suficientes para asegurarse la nominación y cantar victoria. Pero claro, aquí hay un problema. Para entonces podría estar ya condenado, por lo que cabe la posibilidad de que no se pueda presentar, porque esté condenado. El tema es que tanto republicanos como demócratas, y esto es una visión más de conjunto, van a nominar a dos candidatos en los que la mayor parte de los votantes, tanto los de un lado como los de otro, dicen y aseguran que no son los más idóneos. Son muy mayores, Biden cumplirá 82 años en 2024 y Trump cumplirá este año 78. En el caso de Trump está mejor de salud que Biden. Biden, como bien sabemos, tiene algunos problemas motrices serios y tienen ambos un historial complicado. El de Biden, pues, en fin, no solo su última presidencia, toda la vida dedicado a esto. Biden es impopular, como os he comentado antes, pero Trump también lo era poco antes de abandonar la presidencia en enero de 2021. En ese mes, el 62% de los estadounidenses desaprobaba su gestión. Es decir, que tiene una tasa de aprobación del 38%. Pero ambos se necesitan. Biden es el único candidato al que Trump puede vencer y viceversa. Los republicanos tienen, eso sí, cosa que no tienen los demócratas, la oportunidad de pensárselo 2 veces antes de elegir. Y lo que nos dice lo de Iowa es que no tienen demasiado tiempo. Los demócratas de cualquier modo están asumiendo y enfrentándose a un gran riesgo. El índice de aprobación de Biden es tan bajo que él no puede presentarse basándose en sus logros, que rozan lo inexistente en el caso de este mandato. Su estrategia, por lo tanto, es hacer que las elecciones, que todo, gire en torno a Donald Trump. Pero claro, eso es tentar al diablo. Si Biden cree que Trump es realmente una amenaza para la democracia, lo suyo sería que abandonase su candidatura a la reelección, que se apartase y volviese a su casa. Se jubilase, vamos, que ya tiene edad, 82 años, caray. Y a partir de ahí el partido podría aprovechar la convención de agosto, esta de Chicago, para elegir entre otros candidatos. Qué sé yo, que sean más jóvenes, que no estén atados a Biden, que no estén tan comprometidos. Pero ya es curioso esto, pero el presidente cuyo principal capital político, y así presume, dice ser el haber negado a Trump un segundo mandato en 2020, haber impedido que Trump siguiese su gran servicio a los Estados Unidos, dice que es ese, podría ser el responsable de que Trump regrese al despacho Oval 4 años después. Trump cuenta con él, obviamente. Sabe que sin Biden y su empecinamiento en ser reelegido, difícilmente volvería a la presidencia. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Marisa, de Chile, que ha visto un corto que subí hace un par de días a YouTube sobre cómo la subida de las pensiones en España ha ocasionado que los pensionistas españoles paguen también más de impuesto de la renta, de IRPF, lo que ha provocado que la subida sea menor de lo que ellos esperaban. Quería hacer un comentario sobre el programa corto que hiciste del IRPF y las pensiones. En Chile, las pensiones no pagan impuestos. Se supone que durante tu vida laboral trabajaste y pagaste impuestos sobre tus ingresos y que ahora es una parte de tus ingresos que retuviste como un ahorro, lo que se te está devolviendo, pero que tú de todos esos montos trabajados ya pagaste impuestos. Por lo tanto, para mí o para cualquier chileno sería curioso que a los que reciben pensiones les estén cobrando impuestos. Y por otro lado, yo lo veo de otra manera, lo veo de una forma encubierta, como no te puedo bajar las pensiones porque es muy feo, te subo los impuestos y te las bajo por esa vía. ¿Qué puedo decirte? Vale, eso, gracias. Esto que comenta Marisa lo decía yo el otro día en un vídeo de estos de 1 minuto que subo a YouTube y a las redes sociales. Comentaba que los pensionistas habían pagado de promedio un 14% de IRPF más. Esto se debe a que las pensiones están indexadas al IPC, a la inflación, a los precios, por lo que el año pasado subieron un 8,5%.
Sumémosle a eso que el gobierno se niega a deflactar el IRPF, así que lo que sucedió fue que se produjo un salto en el tramo tributario, lo que ha dado lugar a que al final el pensionista pague más en concepto de IRPF y su pensión no se haya visto incrementada en un 8,5%, como dice el gobierno, sino en un 7,3%. A las que más afectó de cualquier manera fue a las pensiones más bajas, que pasaron de tributar un 1%, una retención del 1%, a una retención del 3,5%. Luego, respecto a lo que comenta Marisa, las pensiones en España pagan IRPF porque es un salario que entrega el Estado a los pensionistas y que se extingue con su muerte, naturalmente. No es dinero ahorrado. No es que el pensionista haya ido poniendo dinero y después lo recupere, lo que puso, más la rentabilidad. No, en absoluto, no hay nada guardado. El sistema es de reparto. Los pensionistas cobran de lo que se retiran los trabajadores ese mismo mes. Pero como con eso no alcanza y son muchos, pues se tira de impuestos, incluso se pide prestado para pagarlas. Al tratarse de una renta le aplican el IRPF. En Chile, el sistema de pensiones es mucho más justo porque está capitalizado. Lo que recibes cuando te jubilas es lo que has puesto previamente más sus preceptivos intereses, es decir, has capitalizado la pensión. El legislador en su momento entendió que ya habías tributado por ese dinero y lo entendió bien y no le aplica un nuevo impuesto cuando vas a recuperarlo. Vamos, lo que te digo, un sistema mucho más justo y razonable. El nuestro es un sistema piramidal que, por cierto, se acerca a pasos agigantados a su quiebra. Bien, vamos ahora con Javier, que es de Granada y que nos habla de la loa que hizo el otro día la actriz y cantante Samantha Hudson en Operación Triunfo. Decía Samantha Hudson que no sirve de nada esforzarse y que era mejor fracasar. Yo quería hacer una reflexión sobre una, entre comillas, artista, yo no sé todavía por qué se le considera artista, que es Samantha Hudson, que hizo una manifestación el otro día en un programa, no sé cuál era, no sé si era Operación Triunfo, no sé si era Mataché, no tengo ni idea cuál era, un programa que se entraba en una habitación con muchos jóvenes y demás. El caso es que yo vi que incidía en que la meritocracia no existe. Y claro, ya llega un punto que es que estamos devaluando tanto la cultura de esfuerzo que ya no es solo que se penalice el que prospera a base de esfuerzo, sino que encima parece que todo es regalado. Estamos en una deriva brutal en la que todo parece que está regalado y una mentalidad que no sé si Antonio Gramsci levantara la cabeza y diría, coño, esto es lo que yo perseguía cuando hicimos los postulados de la Escuela de Frankfurt. Pero lo que veo que no sé si es una planificación, pero cada vez lo veo yo más en ese ámbito. Se está dirigiendo el país y yo creo que ya la cultura, porque al final todo esto viene heredado de diferentes ideologías que se están imponiendo en la cultura occidental, que estamos llegando a un punto en el que al final vamos a ser unos pocos los que queramos prosperar, los que queramos trabajar y encima va a ser mucha gente la que esté mirándonos, señalándonos con el dedo diciendo, oye, no, es que si estás esforzando es porque eres un egoísta, intentas prosperar a costa de los demás y si encima llegas a un punto, no es por méritos, sino porque te lo han regalado. Es penoso, sobre todo eso, que se esté incentivando por parte de ciertos sectores, incluso se eleve a la categoría de artista gente que dice que la meritocracia no existe y que encima veas a jóvenes de una edad, se puede decir, de absorber ideas, aplaudiendo la meritocracia no existe. Es profundamente triste y la derivada a la que estamos llegando es preocupante. Venga, un saludo. Vi ese vídeo o ese extracto de vídeo, porque ese día estuvo en todas partes, hace 3 o 4 días, y creo que se le dio demasiada importancia. Bueno, creo en sí que se da demasiada importancia a lo que Samantha Hudson o este tipo de cantantes y actrices dicen. Vino a decir que la meritocracia no existía, que daba igual lo que hiciese, se lo estaba diciendo a unos chicos en un concurso. Y que no podías alterar el curso de los acontecimientos y porque más o menos las cartas estaban marcadas y que unos pocos triunfarán y el resto fracasarán, sin importar que los pocos que triunfen hagan algo para provocar ese triunfo. Bien, eso es mentira. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la propia Samantha Hudson.
Esta mujer, que es muy joven, por cierto, tiene, no sé, 20 y pocos años, ha triunfado en lo suyo, además por todo lo alto, conocidísima. Es muy solicitada en un montón de sitios, como la televisión, por ejemplo. Está en todas partes, hace conciertos, la radio, no le falta el trabajo, vamos. Esto indiscutiblemente se lo debe a que le gusta trabajar, le gusta su trabajo es laboriosa, vamos, que no para, y que le dedica muchas horas al día y entiendo que también le dedica mucho esfuerzo a lo suyo. Claro, como el resultado le va muy bien. Y digo yo que estará ganando dinero, merecido, naturalmente. De manera que Samantha Hudson es la representación más clara de que el esfuerzo, la dedicación, el tesón y las ganas de hacer algo sí que pueden cambiar y de hecho casi siempre cambian la situación de una persona. Puede suceder, obviamente, que tengas muy mala suerte y que todo te salga mal, claro. O como puede suceder también que tengas muy buena suerte y te toque la lotería y te hagas millonario de un día para otro. Pero esos dos extremos son muy poco probables. Lo habitual es que el trabajo diario constante y productivo suele rendir fruto. Esto es un hecho, ¿eh? No es una opinión mía. Ahora bien, te decía que se le da demasiada importancia a lo que dice esta gente de la farándula, sin reparar en el hecho pues de que son artistas y que buscan muchas veces precisamente eso mismo, vamos, provocar y llamar la atención. A mí me recuerda un poco a aquellos de la movida madrileña, cuando yo era niño. Recuerdo que aparecían en programas como La Edad de Oro, que presentaba Paloma Chamorro. También los podías ver en programas infantiles como aquel de La Bola de Cristal, con el que se crió toda mi generación. Eran jóvenes un tanto extravagantes, tipo Fabio McNamara o Alaska. McNamara es hoy, según tengo entendido por alguna cosilla que he leído por ahí, es un tipo muy religioso y de derechas. Y Alaska colabora desde hace muchos años con Federico Jiménez Los Santos y es una persona, bueno, trabajadora, no, lo siguiente, y además de opiniones mesuradas y razonables. Recuerdo que en aquella época, siendo yo niño, se armó un escándalo de padre muy señor mío. ¿Esto qué año debió ser? El 82 o el 83, no lo recuerdo bien, era yo un chavalín pequeño, y con un grupo de unas rockeras de Bilbao, que se llamaban Las Bulpes, que cantaron en televisión española un tema titulado Me gusta ser una zorra, así se titulaba la canción. No os imaginéis un temazo de los Beatles, era musicalmente dejaba un poco de que desear, pero vamos, eran las canciones típicas de esa época. Bueno, aquí habría que preguntarse si a esas jovencitas de Bilbao les gustaba ser unas zorras. Pues obviamente no, pero querían provocar. Querían eso que se llama épater le bourgeois, ¿no? Que se dice en francés, asustar a los burgueses. Eso no es nuevo, es algo que ya hacían, no ya las Bulpes, es que ya hacían los dadaístas hace un siglo. Ya sé que todos creen vivir una época única y llena de amenazas, pero casi todo se ha pasado ya de una forma u otra, así que hay que desdramatizar. Pues nada, algo parecido creo que sucede con gente como Samantha Hudson. Interpretan un papel de enfant terribles, contraculturales, y yo no creo sinceramente que haya que darle más importancia. Mucho más grave me parece cuando ese discurso de la mediocridad y el fracaso se intelectualiza y termina en partidos políticos. Y de los partidos políticos, cuando llegan al gobierno, bajan al boletín oficial del Estado y al sistema educativo. Ahí sí es más fastidiado. Porque esa aristofobia, es decir, ese odio, esa aversión a los mejores, tiene consecuencias muy negativas en la sociedad. Porque se castiga a los exitosos, que suelen ser los que más talento tienen y los que más se esfuerzan. Bien, vamos ahora con Manuel, que es de Córdoba y que nos habla de los túneles de Gaza. Fernando, buenas tardes y enhorabuena por tu programa, como siempre. He oído lo de los túneles de Gaza, de Hamás en Gaza, y quiero decirte lo que acabo de oír en un medio informativo de ámbito militar, en los cuales parece ser que Israel está pensando en gasear los túneles, meter gas en los túneles, en una de las bocas o en varias bocas de túneles que ellos ya tienen localizadas y controladas, meter gas con algún medio de presión, etcétera, para que vaya difuminándose por todos los túneles gas y de esa forma no solamente inutilizarlos, sino además quitar de en medio a todo aquel que esté en ellos. Bueno, me gustaría saber si tienes más información sobre lo mismo, etcétera. Una vez más, enhorabuena por el programa. Pues no, Manuel, los israelíes no han gaseado ningún túnel porque, entre otras cosas, es ilegal emplear armas químicas.
Esa noticia de que iban a gasear los túneles fue un invento de hace cosa de un par de meses que empezó a difundirse por internet. La daban unos pocos medios y no muy fiables, tipo RT o Sputnik y páginas web de ese tipo. No sé si los israelíes quisiesen emplear algún tipo de gas, no sé, tipo el gas nervioso o algo así, pues esto de los túneles ya estaría resuelto, ya lo habrían hecho, porque los israelíes llevan años inutilizando túneles de Hamás. Pero si no lo han hecho es porque saben de las consecuencias que se derivarían de eso. Los palestinos lo denunciarían, con razón además, y tendrían que dar explicaciones. Israel, no lo olvides, es signatario de la Convención de Armas Químicas que prohíbe su uso. Lo que han terminado haciendo, esto empezaron a hacerlo el mes pasado, es inundarlos con agua de mar. No todos, pero sí algunos. De eso la prensa dio buena cuenta hace cosa de un mes. Tienes un montón de información disponible en la red. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la presidencia recién estrenada, por cierto, de Bernardo Arévalo en Guatemala. Tratar de implementar transformaciones de calado con un equipo perfectamente corrompible y una economía sin músculo es un ejercicio de mero voluntarismo. Palabras, viento y esencialmente continuismo es lo que Bernardo puede comprometer con cierta garantía, y parece poco para las necesidades de guatemalteco de a pie. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, jueves 18, mañana viernes 19 y no hay contracrónica. Hay contrahistoria, una contrahistoria que algunos, pocos, en comparación con la audiencia total, muchos desde luego para nosotros, que nos encantó, pero pocos para la audiencia total de la contrahistoria, algunos habéis escuchado, es la que la grabé, por supuesto, la que hicimos la semana pasada sobre el protestantismo en la España del siglo XVI en Valladolid, en las Cortes de Castilla y León. Quedó grabadita, suena además, ya he escuchado los archivos y suena de directo, que parece que estamos allí en un estadio, bueno, un estadio no, pero sí parece que estamos, bueno, donde estábamos, en una sala bastante grande con cientos de personas. Pues nada, queridos, mañana Alberto y yo os esperamos en la contrahistoria. Hasta mañana.